Jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mis disculpas por los problemas técnicos que tuvimos, ajeno a nuestra voluntad. Así que voy a repetir hoy día la clase que hice durante la mañana para que tengan acceso a ella y no tengan ningún inconveniente. Cualquier duda, no se olviden de comunicarse conmigo al correo que les voy a indicar más adelante. ¿Ok? Así que vamos a partir esta clase mostrando un pequeño video que hay por aquí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, para comenzar esta clase voy a partir haciendo las mismas cosas que hice en la mañana. En este caso en particular voy a mostrar a continuación el diagnóstico que ustedes hicieron para que le echemos una pequeña revisada y cualquier duda la vayamos aclarando en el transcurso de la clase. ¿Ya? Para eso entonces voy a mostrar a continuación ese ahí está. Bueno, la primera parte, como ustedes saben, era de verdadero y falso. La primera pregunta decía: la refracción es un fenómeno que consiste en la desviación de los rayos luminosos al pasar por un medio transparente, que era verdadera. Esa es la refracción.
La segunda pregunta decía, la función del iris es enfocar los objetos ubicados a distintas distancias. Eso es falso, porque la función del iris, si ustedes recuerdan la clase anterior, es regular la cantidad de luz que ingresa al ojo. El cristalino es el lente divergente que posee el ojo, decía la pregunta 3. Y esta es una de las que más errores hubieron. Yo creo que pensé que hubo una confusión ahí. El cristalino, ese que se ve en esta figurita de acá, es un lente convergente, no divergente. Por eso es falsa. ¿Ya? La 4 decía en la retina se forman las imágenes invertidas. Eso es correcto, verdadero. Los bastones permiten distinguir los detalles de los objetos. También es verdadero. ¿Ya? Y una persona con miopía ve bien de cerca y mal de lejos. Verdadero. La otra decía una persona con daltonismo ve distorsionado. Esto es falso, porque una persona con daltonismo confunde los colores. ¿Ya? Por eso es falsa. La 8 decía la pérdida de transparencia del cristalino se llama presbicia. También es falsa porque la pérdida de transparencia del cristalino tiene que ver con una enfermedad que se llama cataratas, no presbicia. ¿Ya? Bueno, en la segunda parte había que colocar los números correspondientes en relación a este dibujito. Una de ellas decía, por ejemplo, el número correspondiente al cristalino es, y aquí no deberían haberse equivocado, el cristalino es de esta forma, por lo tanto corresponde el número 2, que está marcado ahí de color amarillo. Después la otra pregunta decía el número correspondiente al nervio óptico. ¿Ya? El nervio óptico corresponde al número 9, ese es el número correcto. ¿Ya? El 11 decía el número correspondiente a la retina, ese corresponde en este caso al número 10, que aparece aquí en la figura. Ahí está, ese es el número 10. Y después aparecía la retina también, ¿sí? Que la retina corresponde en este caso al número 10, ya lo dijimos. Y la tercera parte tenía que ver básicamente con colocar el número correspondiente. Por ejemplo, en el caso de las cataratas, eso se resuelve con operación. Hay que operar para resolver las cataratas. Para el caso del astigmatismo, por ejemplo, que es el problema que tengo yo de la vista, se resuelve con lentes cilíndricas, o sea, con este tipo de lentes cilíndricos. Para la hipermetropía se usa una lente convergente, ¿ya? Y para la miopía se usa una lente divergente. Ahora, en cuanto a la pregunta de la cuarta parte, donde indicaba alguna sugerencia, se podían colocar varias de estas, yo puse algunas, pero la mayoría de ustedes estaba en lo correcto, todas las que pusieron más o menos estaban dentro de lo correcto. Ver la televisión con la luz prendida, porque si no hace mucho esfuerzo la vista, no leer un vehículo en movimiento por la misma razón, porque si no los músculos se cansan más rápido, ¿ya? Los músculos del ojo me refiero. Y había una serie de posibles respuestas que podrían haber colocado ustedes y también estaban todas correctas. La mayoría estaba muy bien en relación a esta pregunta. Así que así se resolvía este diagnóstico. ¿Ya? En términos generales están bastante bien, salvo pequeños detalles. Yo les envié su respuesta a los correos. Si no le ha llegado es porque no la mandaron por el formulario seguramente. ¿Ya? Pero los que hicieron el formulario online debería haberle llegado las respuestas de sus diagnósticos. ¿Ya? Bien. Ahora, yo quiero mostrarles, perdón. Ahora quiero mostrarles un videito que tiene que ver con un video que tiene que ver con un problema a la vista para que vean ustedes cómo se resuelve este problema. Tiene que ver con este problema que se llama Bien, para que os hagáis una idea. Con sonido, que lamentablemente en la mañana algo falló, no se pudo ver con sonido, pero aquí lo vamos a ver con sonido. ¿Ya? Aquí vamos a verlo con sonido. Vean ustedes. Bueno, ahí pudieron apreciar ustedes lo importante que es poder ver los colores, ¿cierto?
Y ahí se ve reflejado que algo que parece tan sencillo es súper importante, ¿cierto? Ver los colores como realmente son. Bueno, ahora vamos a ver efectivamente la clase de hoy día que tiene que ver con movimiento y algunas cosas que ustedes deberían manejar. Así que vamos a ver eso inmediatamente. Espero que estén aquí. Perdón, vamos a partir por el comienzo. Ahí sí. Bueno, el tema física segundo medio, ¿cierto? Ese es mi nombre por si acaso. Así que vamos a aprender lo que son las magnitudes escalares, vectoriales, caracterizar y analizar movimientos, aplicar relaciones de rapidez, distancia y tiempo. Eso es lo que pretendemos hoy día. Primero, las magnitudes escalares. Dice, son aquellas que están definidas con su módulo, es decir, con una cantidad, módulo se llama cantidad, y una unidad de medida. Por ejemplo, cuando aparece un número aquí, 3, aquí aparece un 3, y la unidad de medida, metros. Acá hay otra, 5, número, y la unidad, horas. Lo mismo acá, un 1 sería el módulo, o magnitud también se le llama, y los kilogramos serían la unidad. Cuando aparecen estas dos informaciones, un número y las unidades, puede ser más de una, por ejemplo, metros partido por segundo, kilómetros por hora, estamos hablando de magnitudes escalares, ¿ya? Escalares. Cuando uno dice un automóvil viaja a 100 kilómetros por hora, estamos hablando de una magnitud escalar que se llama, esto cuando digo 100 kilómetros por hora, estamos hablando de rapidez. Rapidez, ojo, ¿ya? ¿Por qué? Ojo, por lo siguiente. Cuando hablamos de cantidades vectoriales, que es el otro caso, además de tener un módulo y una unidad de medida, módulo, un número y una unidad de medida, poseen dirección y sentido. Se suelen representar con una flecha los vectores, ¿ya? ¿Y qué tienen estas flechas? Bueno, tiene dirección, que es esta línea roja que pasa por acá, tiene sentido, que indica la punta de la flecha, y el módulo tiene que ver con el tamaño aquí, ¿ya? Entonces, cuando sale mayor información, por ejemplo, acá dice un automóvil viaja de Nacimiento a Los Ángeles. Ahí estoy indicando el sentido, va de Nacimiento a Los Ángeles. A 100, ese sería la magnitud o módulo, 100. Y acá aparece kilómetros por hora, esa sería la unidad. Y además dice dirección norte-sur. Como aparece esta otra información, dirección norte-sur, y el sentido de Nacimiento a Los Ángeles, estamos hablando de un vector, y ahí estamos hablando de velocidad, que es distinto del caso anterior. Si ustedes se fijan, en el otro solamente aparecía un número y la unidad. Ahí es rapidez, pero cuando aparece mayor información, estamos hablando de velocidad. Así que ojo con ese detalle. Algunas magnitudes vectoriales que ustedes deberían por lo menos conocer, ¿ya? La posición. La posición se asigna con la letra X o con una D también puede ser, y eso corresponde a un vector. El desplazamiento se anota con una D, es la distancia final menos la distancia inicial, o la posición final menos la posición inicial. La velocidad también es un vector, la aceleración también, la fuerza es un vector, una cosa que se llama momentum, impulso, torque, también son vectores, ¿ya? También todo esto que de aquí son vectores, ¿ya? Avancemos un poquito. Entonces, para practicar un poquito vamos a ver esto. La velocidad, aquí hay que clasificarlas, escalar o vectorial, ¿ya? Como recién vimos, la velocidad es una magnitud vectorial. La distancia es una magnitud escalar. El volumen es una magnitud escalar. La temperatura también es escalar, ¿ya? La presión, si bien es cierto, todavía ustedes no manejan este concepto, pero es importante que desde ya sepan que es una magnitud escalar.
Y aquí viene el detalle, ¿eh? Rapidez. La rapidez es escalar. La masa también es escalar. Y el peso es una fuerza. Por lo tanto, es una magnitud vectorial. ¿Ya? Igual cosa con la fuerza vectorial. Y aquí, ojo, no hay que confundir masa con peso. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el peso es la fuerza con que ha atraído hacia el centro de la Tierra. Aquí es fácil confundirse porque, por ejemplo, cuando uno va a comprar a un negocio, compra 5 kilos de papa. Entonces uno pregunta, ¿eso es masa o peso? Y la mayoría de las personas que no saben de física van a contestar que eso es masa. Pero en realidad los 5 kilos de papa es peso. ¿Ya? Lo que pasa es que esos kilogramos que uno va a comprar deberían llamarse kilogramos fuerza. Pero sería medio extraño o raro que uno fuera a un negocio y pidiera 5 kilogramos de fuerza de papa. Entonces, para no estar diciendo así 5 kilogramos de fuerza de papa, dice 5 kilos nomás. Pero ustedes deberían saber que el peso, 5 kilos, es vectorial. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Esta es una pregunta que apareció en una PSU en algún momento por ahí y decía, respecto de las siguientes situaciones, ¿cuál de ellas es vectorial? Y aquí dan 5 ejemplos. Dice, una mariposa que vuela 2 metros por segundo hacia una flor, un atleta que recorre 20 kilómetros por hora por una calle, un patinador se desplaza 10 metros por segundo por una calle hacia el oeste, y un ciclista se desplaza a 30 metros por segundo, un automóvil recorre 15 metros por cada segundo. Recuerden que para que sea vectorial tiene que aparecer un número, una unidad y tiene que aparecer más información, ¿ya? Más información, que es dirección o sentido también. Acá aparece el número y la unidad, aquí aparece el número y la unidad, aquí aparece un número y la unidad, aquí también. Pero fíjense en este detalle, aquí dice hacia el oeste, está indicando la dirección. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Esta es una magnitud vectorial, porque aparece, además del número y la unidad, aparece esto. Y esto se llama dirección. ¿Ya? En los otros no aparece ese detalle, aparecen otras cosas, pero dice por una calle, por una flor, pero aquí sí indica la dirección. Y por eso es vectorial. La otra cosa que vamos a ver ahora es el movimiento. ¿Cuándo un cuerpo está en movimiento? Un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición con respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, este vehículo está en movimiento porque cambió su posición, estaba aquí inicialmente, ¿cierto? Y llega hasta acá al final. Por lo tanto, cambió con respecto a su posición original, a un punto de referencia, a este punto. Con respecto a este punto cambió. Por eso está en movimiento. ¿Ya? Ahora, el sistema de referencia puede ser el que uno elija. ¿Ya? Es un sistema, por eso dice aquí arriba que es un sistema arbitrario. Ahora, los movimientos se clasifican según su sistema de referencia. Me explico. Dice acá, son relativos cuando el origen del sistema de referencia está en movimiento, cuando el origen está en movimiento, y absoluto cuando el origen del sistema está en reposo. Eso lo voy a explicar con este monito que está acá. Si ustedes se fijan, este joven está sentado aquí y aquí este otro compañero viene caminando. Y si ustedes se fijan, este está en movimiento con respecto a este, pero como el bus se está moviendo, se dice que el origen está en movimiento. En cambio, aquí el joven está fuera del bus, él está detenido, está en reposo, se dice, y el vehículo se está moviendo. Por lo tanto, con respecto a este, se diríamos que está un origen absoluto, estamos en el sistema absoluto. ¿Ya? Acá voy a explicar con mucha calma dos detalles muy importantes. ¿Ya? Uno es la trayectoria. ¿Qué es lo que es la trayectoria? Es una curva imaginaria que va trazando un cuerpo al moverse. Por ejemplo, aquí
Supongamos que va uno en un vehículo y va de color morado, se va moviendo por todo este camino de aquí por acá para poder llegar a este otro punto P que está aquí. Eso es una trayectoria, ¿ya? Eso es una trayectoria. Y a esa trayectoria, a esa longitud se le denomina distancia o camino recorrido. Distancia recorrida o camino recorrido, ¿ya? Todo lo que yo camine aquí para acá se llama camino recorrido o distancia recorrida. Y ahora viene lo otro, que este es un vector, el desplazamiento. Dice, el desplazamiento es un vector que une la posición final con la inicial. O sea, la distancia que hay desde aquí hasta el final, esta línea recta, ese es el desplazamiento, porque toma el punto final y el inicial. No importa por dónde se fue este caballero, ¿ya? Toma el punto final y el inicial. Ese es el desplazamiento, lo de color azul. Y lo de morado es la trayectoria, ¿ya? A ver, si quedó claro, deberíamos poder responder esta preguntita. Esta también fue sacada de una PSU antigua, por ahí dice. El módulo del vector desplazamiento, o sea, el valor, están diciendo, el valor del vector desplazamiento es siempre, y ahí aparece un espacio, que la longitud de la trayectoria. Y dice igual, igual, mayor, menor y mayor. Esas son las alternativas. Entonces, si ustedes recuerdan, el desplazamiento es, vamos a volver un poquito para atrás al dibujito, fíjense, el desplazamiento es esta línea recta, y esta línea recta siempre va a ser menor que esta de acá, menor o igual puede darse también, ¿ya? Menor o igual a esta línea morada. Por lo tanto, la respuesta correcta, si es menor, el desplazamiento va a ser menor o igual, sería la respuesta, la letra B. ¿Eh? Menor o igual. Avanzamos un poquito. Ahora, según la trayectoria que tienen los cuerpos, se clasifican en dos tipos: rectilíneos o curvilíneos. ¿Cuáles son los rectilíneos? Los que se mueven en línea recta. Por ejemplo, cuando cae una manzana, cae en línea recta. Ahora, puede suceder que haya viento, ¿ya? Pero en general todos los cuerpos caen en línea recta, ¿ya? Si uno va a hacer este mismo experimento al vacío, o sea, sin aire, siempre va a caer en línea recta, ¿ya? Como nosotros tenemos aire, eso influye en que se desvíe un poquitito para el lado, para la izquierda, ¿ya? Pero en general caen en línea recta. Ahora, los curvilíneos, como dice acá, la trayectoria es una línea curva. Cuando uno lanza un cuerpo, por ejemplo, aquí una joven está lanzando una jabalina, se lanza con un movimiento que se llama parabólico, ¿ya? Se mueve así como una trayectoria media curva, y eso entonces es curvilíneo. Avancemos rápido. Aquí, muy importante, rapidez media y velocidad media. La rapidez media se anota con una V y se calcula dividiendo la distancia recorrida dividido por el tiempo empleado, ¿ya? En cambio, la velocidad media se calcula dividiendo el desplazamiento dividido por el tiempo empleado. ¿Cómo diferencio las dos? Fíjense que aquí, cuando es velocidad, tiene una flechita aquí arriba, y el desplazamiento tiene una flechita. Cuando tiene una flechita, entonces estamos hablando de desplazamiento. Cuando no tiene la flechita, estamos hablando de distancia recorrida. La rapidez, como vimos antes, es una magnitud escalar. En cambio, la velocidad media es una magnitud vectorial. Ahora, en el sistema internacional, las unidades de rapidez y velocidad son metros por segundo. Y en el sistema que se llama CGS se mide en centímetros por segundo. Estas son las principales con las cuales debemos trabajar nosotros, metros por segundo, ¿ya? Hay otras unidades, por ejemplo, kilómetros por hora, ¿ya? Pero esa viene del sistema internacional. Pero lo más importante del sistema internacional son metros por segundo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Ya. Este ejercicio, fíjense que aquí voy a explicar primero cómo se utiliza este triangulito. Este triángulo me permite sacar tres fórmulas. La primera, si yo tapo la letra B aquí con el dedo, me va a quedar B, ahí está B,
es igual, y tapo la B aquí con el triángulo y me queda distancia dividido por T. Ahí, distancia dividido por T. Si yo quiero calcular la distancia, ¿ya? Tapo la letra D en el triángulo aquí y me queda rapidez por tiempo, que sería la segunda. Si quiero calcular el tiempo, tapo la letra T aquí y me queda distancia dividido rapidez, ¿ya? Que es la tercera fórmula que sale. Todas estas salen del triangulito que está acá. Ahora, la distancia, acuérdense, en el sistema internacional se mide en metros, que se abrevia con una M. La T se mide en segundos, con una S. Y la rapidez en metros por segundo, ¿ya? Vamos a ver 3 ejemplos respecto de eso, ¿ya? Los 3 casos que podrían aparecer utilizando este triangulito. Este primer ejercicio lo vamos a ver aquí inmediatamente con... Aquí lo vamos a ver. Vamos a partir con este ejercicio. En primer lugar, si ustedes se fijan acá, vamos a tomar el lapicito aquí. Ya. Dice, ¿cuál es la distancia recorrida por un automóvil que alcanzó una rapidez media de 600 metros por segundo en 30 segundos? Entonces, lo primero que habría que hacer con un ejercicio, el que sea, es ser un poquito ordenado, y para eso hay que sacar primero los datos. Voy a cambiar un poquito el lápiz porque está medio delgado, ¿no? Vamos a poner este de acá. A ver ahora. Sí, ahí está. Los datos. Siempre en los ejercicios primero hay que sacar los datos, ¿ya? Preguntan, ¿cuál es la distancia recorrida? Si preguntan por la distancia recorrida, están preguntando por la letra D. Esa es la pregunta. Después dice que alcanzó un automóvil que alcanzó una rapidez media, eso se anota con una B, rapidez media, de 600 metros por segundo, dice. Ahí está. Y después aquí al ladito dice, en 30 segundos. Eso sería el tiempo, 30 segundos. Entonces, después que tengo los datos, me voy al triangulito que está acá y tapo la D. Si tapo la D, me va a quedar D es igual. Y me va a quedar B por T. Entonces anoto B por T. Y ahora reemplazo los números. La rapidez, en este caso es de 600 metros por segundo. 600 metros por segundo. Por el tiempo, que son 30 segundos. 30 segundos. ¿Ya? Y lo primero que habría que hacer acá, entonces, es eliminar los segundos con los segundos de acá. Después hay que multiplicar estos números de acá. Bueno, 3 por 6 me da 18 y le agrego 3 ceros y me da 18.000. ¿18.000 qué? Metros. Porque la distancia se mide en metros. Y eso es todo lo que hay que hacer para el ejercicio, el primer ejercicio. Vamos a ver el segundo ejercicio. Acá, por ejemplo. Primero hago la misma lectura que hice antes. Entonces, en primer lugar, saco los datos. Datos. Dice, calcula la rapidez. Si les preguntan por la rapidez, significa que están preguntando por la letra B, con la que avanza una persona que recorre 500 metros. Cuando dice que recorre, significa que están dando como dato la distancia, que son 500 metros. Y después dice en 50 segundos. Entonces aquí, si dice 50 segundos, eso es el tiempo, porque el tiempo se mide en segundos. 50 segundos. Esos son los datos. Entonces me voy al triangulito acá y tapo la letra B. Entonces coloco aquí la letra B es igual. Tapo la letra B y me queda distancia dividido por tiempo. Y esa es la fórmula que tengo que ocupar. Distancia dividido por tiempo. Lo anoto al lado o abajo, da lo mismo.
Aquí lo voy a anotar aquí. Entonces reemplazo ahora. La distancia, en este caso, me dio 500 metros. Dividido por el tiempo, que en este caso son 50 segundos. Hago la división, 500 dividido por 50, y eso me va a dar 10. 10. ¿Y qué 10 qué me queda? Metros partido por segundo. Y ese sería el segundo caso que podría aparecer usando este triangulito. Vamos al tercer caso. Eje 4. Ya, lo mismo que el caso anterior. Primero tengo que leer con calma y sacar los datos. Entonces aquí vamos a poner datos. Vamos aquí, datos. Dice, si una persona recorrió 240 metros, eso sería, si dice que recorrió, distancia, 240 metros. Después dice, con una rapidez media B, de 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Y la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo utilizó? O sea, están preguntando por la letra T. Esa es la incógnita. ¿Ya? Después que tengo los datos, de nuevo me voy al triangulito y anoto T es igual y tapo la T en el triángulo y al tapar en el triángulo me queda D dividido por B. D dividido por B. Y ahora reemplazamos los datos. La distancia son 240 metros dividido por la rapidez, que en este caso son 12 metros partido segundo. Fíjense que aquí, se borra los metros con los metros que están abajo. Y me va a quedar el tiempo en segundos. Hago la división, 240 dividido por 12, eso lo pueden hacer hasta con calculadora, ¿cierto? Les va a dar 20. 20 ¿qué? Segundos. Y ese sería el resultado final. Entonces, estos son los tres casos que pueden aparecer utilizando la relación o fórmula que acabamos, el triangulito que acabamos de ver. Eso es todo lo que habría que, y es lo que precisamente lo que sale en la guía, ¿ya? Así que no van a tener mayores inconvenientes, yo creo. Así que espero que la próxima clase no tengamos tantos inconvenientes técnicos y podamos hacer una clase más normal, digamos, ¿ya? Así que un saludo, apenas suba esto, va a estar abierto el formulario que es muy similar a lo que acabamos de ver. Como siempre les recomiendo primero ver el video con calma y después o en conjunto ir realizando la evaluación, ¿ya? Gracias, que estén muy bien, saludos, chao chao.